esto. Parece que empecemos. Buenas tardes a todos. Les saludo con toda cordialidad, consciente de la desproporción entre la misión que se me ha encomendado y mi capacidad para llevarla a cabo, pero el tema es un tema en el que he vivido inmerso durante toda mi vida profesional, ya larga, y debe ser esa veteranía la que ha llamado a esta casa a designarme para esta misión. Yo quiero decirles a ustedes, hemos asistido ahora, a lo largo del día, ahora mismo, al germen de la palpitante vida económica, los empresarios, emprendedores, el mundo laboral. Bueno, pues ahora vamos a hablar de cómo la civilización a la que pertenecemos ha estructurado a lo largo de los siglos un elemento esencial de cohesión, la ciencia y el arte de resolver los conflictos mediante el derecho. Y vamos a ver cómo lo hacemos ahora, cómo estamos aprovechando en este momento, aprovechando o a veces desaprovechando, ese espléndido fruto de nuestra cultura, que es el derecho avanzado, y cómo a veces desperdiciamos la oportunidad de pacificar los conflictos por el derecho. La actualidad nos da muchas muestras. Y para hablar del marco en el que se desenvuelve la vida jurídica como dispositivo para que funcione la paz por el derecho, están los que han sido invitados a participar en esta mesa. Vamos a empezar cediendo la palabra a Juan Gonzalo Ospina. Nada digo de nuevo viéndole que es joven. Que es un joven abogado se le nota en la fuerza con la que está y en el compromiso con el que está en las cosas que afronta. Tiene además, para mí, tantos años como llevo en la tarea de la cultura del Estado de Derecho en Iberoamérica, tiene además una carta de ventaja, y es que pertenece a una estirpe de grandes hombres de Colombia. Así que un abogado de Madrid, joven, fuerte, y que lleva en su sangre ese elemento identitario que para todos nosotros es la cultura española y el derecho que la cohesiona. Así que, querido Juan Gonzalo, tuya es la palabra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos presentes, a los compañeros de la mesa. Margarita, muchas gracias por tu presencia. Don Juan, gracias a ti también por acompañarnos en el día de hoy. En 1920 nació un ciudadano que retó a las estructuras del poder, que desafió a las cúpulas económicas, políticas y sociales. Él defendía y creía que un sistema diferente podía ser posible, y no lo hizo desde una propia cúpula o desde un lobby económico, lo hizo desde la base, lo hizo con la gente, lo hizo desde la sociedad civil. Este hombre desarrolló su proyecto con paz, con serenidad, y consiguió en 1964 que el Acta de Derechos Civiles se aprobara y se acabara con la segregación en los Estados Unidos. Consiguió que en 1965 las personas de color pudieran votar en los Estados Unidos. Y consiguió que la desigualdad social que existía en el país más poderoso del mundo acabara. Y lo hizo desde la sociedad civil, no desde un partido político. Este hombre, como muchos de ustedes recordarán, fue Martin Luther King. Y es por eso que estamos aquí, para fortalecerles los principios y los valores de la sociedad civil, porque nosotros creemos y queremos y sabemos que podemos construir y mejorar las debilidades de nuestro sistema y de nuestro Estado de Derecho.
La justicia en España actualmente está enferma, y esto es una realidad. Es deleznable e intolerable que nuestra cúpula de los jueces, en nuestro Consejo General del Poder Judicial, sea escogido por el poder político. No se respetan los derechos fundamentales, y un Estado de Derecho que pervierte los derechos fundamentales se olvida su razón de ser. La reforma de la justicia es una reforma que reclamamos todos los ciudadanos, y la reclamamos y exigimos desde 3 pilares fundamentales. El primero de ello, como ya he dicho anteriormente, desde la necesidad de despolitizar el Consejo General del Poder Judicial. El artículo 122.3 de la Constitución española recoge que 20 de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, 12 de ellos serán escogidos entre jueces y magistrados de la carrera judicial por una ley orgánica que la regule. Y 8 de los restantes, 4 serán escogidos por el Congreso y 4 por el Senado. Sin embargo, ya actualmente, a través de la ley orgánica, las Cortes eligen a todos los magistrados que ocupan cargos dentro del Consejo General del Poder Judicial. Y esto hace que el poder político se entrometa dentro de nuestro Poder Judicial. Un Estado de Derecho que no tiene una justicia, que es la columna vertebral de nuestro ordenamiento jurídico, produce y termina generando desigualdades. Porque la actual crisis económica no solamente es una crisis económica, es una crisis de principios y de valores. Es una crisis en donde se han generado unas desigualdades que han sido ocasionados porque la columna vertebral de nuestro Estado de Derecho, nuestra justicia, está enferma y necesitamos reformarla. La primera reforma que necesitamos y que planteamos es cambiar la ley orgánica del Poder Judicial. La segunda reforma es la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. No podemos tener una Cámara, que es el último órgano de nuestro Estado de Derecho, que esté manipulada o controlada por el poder político, porque esto puede producir que se generen desigualdades y que los ciudadanos no seamos iguales ante la ley y que la balanza de lo justo caiga en favor de los más fuertes. La tercera reforma que creo y consideramos que es necesaria plantear es que se respeten los derechos fundamentales. De nada sirve que nuestra Carta Magna recoja el artículo 14 de la Constitución española, donde dice que somos iguales ante la ley, pero sin embargo existen leyes positivas, como la Ley 30/92, en donde crea una presunción de veracidad frente a la actuación de los poderes públicos. La palabra de un ciudadano frente a una administración no tendría que ser desigual si esta igualdad se recoge en nuestra Carta Magna. El artículo 17 de nuestra Constitución española, que habla de la libertad, se ve desvirtuado por leyes positivas que establecen que la detención puede ser superior a las 72 horas que recoge nuestra Constitución. De la misma manera, la dignidad, el honor que recoge nuestra Constitución, desde la protección de los derechos fundamentales, en muchos casos se ven vulnerados cuando nos encontramos que en distintos medios de comunicación entendemos que se dirige frente a nosotros un procedimiento judicial. De nada sirve que seamos miembros o partes de un sistema que nos sometamos simplemente a las estructuras del poder. Y frente a esta realidad tenemos 2 oportunidades. Una, seguir como estamos, dejando que el sistema siga utilizándonos y haciendo que seamos parte del mismo. Y la segunda es dar un paso adelante, decidir que podemos cambiar esta realidad, decidir que nosotros en foros como este, desde la sociedad civil, podemos apostar por un debate constructivo de ideas en donde realmente busquemos una solución y se pueda crear bienestar y prosperidad para nuestro Estado de Derecho. Hay una luz al final del túnel en nuestro ordenamiento jurídico, que es la integridad y el talante moral de la mayoría de nuestros jueces y nuestros fiscales. Porque aunque el sistema intente politizarles, intente manipularles, es ahí donde está el juez independiente, el fiscal independiente, las fuerzas y cuerpos de seguridad de nuestro Estado independientes que permiten que sigamos hacia adelante. En España llevamos mucho tiempo en donde la mentira no se culpa y la verdad no se premia. Y es necesario que cambiemos y volvamos a los principios constitucionales del año 78, a esa división de poderes que sí recogía nuestra Constitución española, a ese respeto al artículo 122.3 que el político, a través de sus argucias legales, ha desvirtuado. Porque solo así podemos generar igualdad y podemos tener un sistema donde se defienda la libertad y la justicia a todos con las mismas oportunidades. Para concluir, yo creo que es importante que desde la sociedad civil, no es necesario desde ninguna estructura del Estado, apostemos por foros como este, por buscar soluciones a los problemas de los ciudadanos, para que nosotros podamos construir un sistema en donde la justicia sea realmente igual para todos. Porque como dijo el filósofo Edmund Burke, para que triunfe el mal, solo hace falta que los buenos no hagan nada. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan. Te había anunciado abogado, fuerte, joven. Ahí está lo que nos has dicho. Ese estupendo vendaval de materias puestas sobre la mesa para nuestra reflexión. Y ahora vamos a pedirle que haga uso de la palabra a don Juan Ortiz Úrculo, un fiscal profesional que ha tenido altísimas responsabilidades, las más altas responsabilidades que se pueden alcanzar en su profesión. Ha sido fiscal general del Estado, con una enorme dignidad. He tenido ocasión de ver la enorme dignidad con la que ejerció su función. Y desde el apasionante mundo de su profesión de fiscal, cuando consideró que había llegado su tiempo, ha sido también fiscal en el Tribunal Constitucional, cuando consiguió que había llegado su tiempo, se ha asomado con enorme dignidad también al mundo de la abogacía. Y allí habrás recibido lecciones de la vida, pero también estarás dando lecciones de lo mucho que sabes y puedes. Juan, cuando tú quieras. Gracias, Luis. Muchas gracias, Luis, por tus cariñosas palabras y, por supuesto, favorables gracias a la amistad que nos une. Pero sí que es verdad que estoy recibiendo lecciones todos los días, más que dándolas, recibiéndolas. Y de la abogacía, por supuesto. De ahí un poco va a venir lo que voy a decir ahora, en este escaso tiempo que tengo. He estado dudando si hablar. No se oye bien. He estado dudando si hablar o escribir o leer lo que he escrito, pero dados los escasos minutos que tengo, lo voy a leer. Y después, si se quiere, pues en un coloquio, pues podemos comentarlo de otra forma. Más o menos lo que vengo a decir, teniendo en cuenta que la sociedad en la que nos encontramos hoy día es una sociedad difícil, es una sociedad que a mí me recuerdan a dos ríos que confluyen de repente y chocan uno con otro, porque es una sociedad global y esa sociedad global está trayendo civilizaciones y costumbres y tradiciones distintas que se encuentran entre ellas y que, por lo tanto, será necesario llegar a un entendimiento de todas. Comprendiendo todo esto y comprendiendo que, por lo tanto, también arreglar la justicia es hoy más difícil porque los problemas son más complejos, etcétera, mis palabras van a referirse exclusivamente a lo que yo creo que ha ocurrido en España desde el año 1978, cuando empezó la democracia, con respecto a la justicia, y no a lo que a lo mejor muchos están deseando hacer y por lo tanto, pues terminarían siendo injustamente tratados si yo dijera que todo se hace mal. Pero es cierto que lo que hasta aquí se ha hecho desde el año 78 a mí me parece que no es aceptable y que debe modificarse el sistema, la forma de ver la justicia, hasta desde el punto de vista de la economía del país y, en definitiva, de la vida de España. La Constitución de 1978 considera la justicia como un valor superior del ordenamiento jurídico y dice que emana del pueblo y se administra por jueces y magistrados independientes, responsables y sometidos a la ley. Los ciudadanos entienden, por justicia, la actividad del Estado en virtud de la cual podrán pedir y recibir en un tiempo razonable una respuesta a su pretensión, sea o no favorable a sus intereses, pero que al menos sea comprensible y demuestre que son tratados con los mismos criterios que los demás. Y para alcanzarla, los ciudadanos tienen derecho a que el Estado les ofrezca un lugar seguro para recibir justicia, si en algún momento la precisan. Y ese lugar seguro son los jueces y magistrados o tribunales, que para eso han de ser independientes y responsables y que por ello deberán recibir especiales cuidados del Estado en su formación, en los medios de trabajo que necesitan y en las atenciones indispensables de estímulo que precisan, para que no solo sea su vocación la que les sostenga en puestos tan difíciles y al mismo tiempo tan necesarios. Pero el Estado, a lo largo de los años de democracia que llevamos y a través de los gobiernos que hemos tenido, ha demostrado que no le interesa la justicia, o que solo le interesa para intentar manejarla, introduciendo la política en su seno o implantando criterios en la selección de los jueces ajenos a los que deben primar de mérito y capacidad. No han podido los políticos, y esto es grave, llegar a un pacto de Estado serio, no demagógico, para siempre sobre la justicia, para respetar, formar
y proteger de verdad a los que la administran, para proporcionarles leyes estables que puedan estudiar y aplicar, para organizar de una vez por todas sus estructuras que garanticen la independencia que precisan para ser y parecer imparciales, dotar a la justicia de medios personales y materiales racionalmente indispensables y proporcionales a su trabajo, implantar en aquella las nuevas tecnologías que la sociedad maneja ya desde hace tiempo con naturalidad, incluida la informática compatible en todo el territorio nacional, dedicar el presupuesto del Estado o del presupuesto del Estado una parte tan importante como la que tiene para los ciudadanos este valor de la justicia. El resultado es que el legislador se dedica a una constante modificación legislativa de baja calidad y en demasiadas ocasiones de difícil comprensión, de tal manera que ha convertido a España en un Estado de leyes más que en un Estado de derecho, que es lo que la Constitución establece, en el que los profesionales de la justicia, jueces, fiscales, abogados, a lo más que pueden aspirar ahora es a conocer la nueva ley que ayer entró en vigor y a leerla, pero sin posibilidad de estudiarla, de comentarla y de analizarla doctrinalmente para hacer de ella un verdadero derecho que les proporcione seguridad jurídica en su trabajo. Y también el legislador, por si fuera poco, ha ido reduciendo la seguridad jurídica entre los jueces y tribunales, al haberse limitado la competencia del Tribunal Supremo en sus contenidos. De algunos delitos ya no conoce. Y no encontrarse muchas veces jurisprudencia que proporcione unidad de criterios para todos los jueces y profesionales del derecho. Hace tiempo que existe una convicción generalizada de que la justicia está mal y hay que abordar su reforma, que es lenta, que es insegura y mal organizada. Vuelvo a decir, con carácter general, porque hay de todo. Pero al Estado parece que solo se le ha ocurrido una solución de vaciarla de contenido. Si hay mucha carga de trabajo, se suprimen las faltas en el Código Penal o se someten al archivo por oportunidad de los llamados delitos de bagatela. Bagatela para quien los llama así, pero no para la víctima. O se facilitan los procesos extrajudiciales o las conformidades, es decir, que la justicia la administren otros, incluso que lo intenten las propias partes enfrentadas. Si el Tribunal Supremo tiene muchos recursos pendientes, se legisla o se interpreta la ley para que no lleguen tantos, aunque con ello algunos delitos o asuntos carezcan de jurisprudencia o se modifica la casación para que ya no tenga por finalidad unificar la interpretación de la ley, sino conseguir la igualdad en la aplicación de la ley, que son cosas distintas. Si el Tribunal Constitucional tiene una fila y en espera de resolver muchos recursos, se cambia la ley, Ley Orgánica 6/2007, para que pueda rechazarlo sin explicación clara o por motivos ajenos a la lesión del derecho fundamental. Y se hace abruptamente y sin que el ciudadano se entere muy bien por qué, hasta que con el transcurso del tiempo acaba por comprenderlo. Y lo que es peor aún, observa perplejo uno a veces que las sentencias firmes no se ejecutan o no se dictan porque hay un tiempo político-social que lo impide o se dilata su pronunciamiento por razones ajenas a la acumulación de trabajo. El ciudadano capta estas cosas y también sus conceptos sobre la justicia. Eso es que la propia naturaleza del ser humano lleva dentro, antes de que se deforme artificialmente su interior. De vez en cuando se oye decir que faltan jueces o fiscales, pero no se abordan las cuestiones previas más decisivas. Si la oficina judicial funciona con eficiencia, si la organización judicial habría que cambiarla o mejorarla, si la inspección judicial ejerce bien sus funciones, si está realmente actualizada o introducida la informática judicial en todo el territorio nacional y de manera compatible, si los presupuestos del Estado se adecuan a las necesidades de la justicia, etc. La consecuencia de este abandono consciente de la justicia solo genera corrupción, gastos innecesarios para el dinero de los conciudadanos y perjuicio para la economía nacional. Esto sí que me preocupa profundamente, porque creo que no se ha podido nunca pensar que la justicia es la base, a lo mejor, de la propia economía, del buen funcionamiento de los negocios, etcétera, etcétera. Si la justicia en general no funciona bien, y es cierto, esto lo dicen las encuestas, pero la pregunta es, ¿se quiere realmente tener en España una buena justicia? Algunos ejemplos que vivimos no permiten tener mucha fe en ello. Ha habido más de 67 reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde 1882, algunas de mejora, no cabe duda, pero deprisa y tarde.
Más de 28 reformas de ley orgánica del Código Penal desde que se introdujo el llamado Código de la Democracia hasta el día de hoy. Por ejemplo, hay acciones colectivas pues que no transcurre el procedimiento a una lentitud normal, sino a una absoluta dilación en el procedimiento. Es decir, no existen regulaciones a este respecto. Sin embargo, y por eso con esto termino, mantengamos la esperanza, porque yo creo, estoy seguro, que como la justicia es la base de casi todo o de todo y el valor más importante de una sociedad, esta misma sociedad reaccionará y terminará estableciendo una justicia para todos y acorde o de acuerdo con todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Ospina nos trajo el viento juvenil ante el panorama de la justicia. Juan, desde la calidad intelectual y la experiencia, ha hecho un peinado de ese panorama, seleccionando no pocas de las disfunciones cuando se habla cariñosamente, de las patologías cuando se habla con realismo de nuestro mundo. Y ahora es el momento de nuestra querida Margarita Robles. Margarita Robles, una jueza, una magistrada, claro, es ahora magistrada del Tribunal Supremo, pero yo he tenido el honor de conocerla con un directo compromiso con que hiciéramos mejor muchas cosas. A veces no se tiene éxito en eso, pero el compromiso es muy relevante y el de Margarita lo ha sido siempre. Y por eso yo creo que es un privilegio para este foro escuchar su voz ahora desde la serenidad del sitial que ocupa en nuestra más alta Corte de Justicia, pero con todo el sedimento que trae de esa trayectoria de compromiso a la que me refiero. Así que, Margarita, con mi admiración te dejo el uso de la palabra. Muchas gracias, Luis. Tú sabes que además la admiración es recíproca, porque si yo a alguien he admirado en el mundo de la justicia, en su compromiso, ha sido precisamente a Luis Martín Mingarro, maestro de maestros. Yo quiero agradecer muy en particular a Ignacio Buqueras, que me haya invitado aquí, no el que me haya invitado a mí, sino que la justicia se ponga sobre la mesa, que la justicia sea objeto de reflexión y debate. Y la verdad es que cuando iba oyendo a quienes me han antecedido, digo, pues están diciendo lo que yo pienso, lo que yo pensaba decir. Por lo tanto, voy a reiterar lo que ellos han dicho, cada uno con su estilo, ¿no? Y bueno, es verdad que todo el mundo sabe, todo el mundo dice que no hay un Estado democrático y de derecho sin un poder judicial que sea independiente, que no solo sea independiente, sino que lo parezca, que es esencial y fundamental, y con un ámbito de una administración de justicia con unos medios suficientes para que la justicia sea ágil, cercana y eficaz. Porque yo siempre he dicho igual, una justicia que resuelve y resuelve tarde los problemas de los ciudadanos no es una verdadera justicia. Y pese a ese discurso teórico que no sabemos todos, que es de primero de derecho, sin embargo todos tenemos la percepción, todos hemos vivido en carne propia, y lo decía antes Juan y lo decía también Ospina, la justicia no interesa a los políticos. La justicia es algo que solamente preocupa e interesa a los políticos cuando aquellos que están entre sus filas o aquellas personas que detentan el poder político, económico y social llegan a los tribunales, cuando hay procedimientos en los que se ven inmersos. Entonces sí, la gran preocupación es la justicia. Pero cada día, en el devenir diario del trabajo de los profesionales de la justicia, eso a los políticos interesa bastante poco. Y no hay más que ver los programas electorales, no hay más que ver los seguimientos de los partidos políticos. Qué poco se habla de la justicia. Y claro, cuando no hay una preocupación por la justicia, cuando únicamente se preocupa uno del procedimiento judicial en el que están inmersos los suyos, pasa lo que ocurre, que se legisla como se legisla, que decía antes Juan. Y una de las cosas más sorprendentes es que, debiendo ser la justicia, el Poder Judicial,
y la Administración de Justicia de la que se sirve una prioridad en el Estado de Derecho, como decía con anterioridad, no solo no se preocupan los políticos de ello, sino que lo excluyen de lo que debería ser un auténtico pacto de Estado. Hay materias, se decía antes hablaba del tema de la familia, pero hay materias que están en la mente de todos. Una política de seguridad, una política antiterrorista, una seguridad externa del Estado. Eso tiene que dar al margen de la contienda y del debate político. Y al margen de la contienda y el debate político debe quedar la Administración de Justicia. Porque si no somos conscientes de saber que la justicia no puede estar al albur de los cambios políticos, pasará lo que está pasando en este país. Una justicia politizada y una justicia muy lenta y muy poco eficaz. Y claro, Ortiz Úrculo se remontaba al año 78, y es verdad, yo me remonto al año 78, pero yo quiero decir, y lo digo con dolor además, porque Luis me conoce hace muchos años y sabe que yo vivo y quiero la justicia como cosa mía. Un ejemplo de lo que no puede ser el uso de la justicia y la administración de justicia es lo que ha pasado en esta última legislatura. Es verdad que otras legislaturas han podido ser malas para la justicia, pero esta ha sido especialmente mala. Yo siempre digo, como anécdota, es una justicia que durante esta legislatura ha tenido la dimisión de un ministro de Justicia, la dimisión de un fiscal general del Estado, en el que además ha habido leyes tan tremendas desde la perspectiva de un Estado democrático como la ley de tasas. Por suerte esa ley se ha derogado y por suerte ha hecho que todos los operadores jurídicos, sin excepción, con un peso muy importante en la abogacía, que yo quiero reconocerlo aquí, ha hecho que esa ley se derogara. Pero claro, en vez de hacer unos planteamientos de pacto de Estado, lo que se han hecho son unas reformas absolutamente incomprensibles desde cualquier punto de vista. Y además se han hecho desde el rodillo de la mayoría absoluta de un partido, muchas deprisa y corriendo en el último momento, sin contar con el consenso de las demás fuerzas parlamentarias, y yo en ocasiones tenía la impresión de decir, esto se hace así porque sí y porque yo le digo. Es razonable, y luego me referiré a ello, que un órgano como el Consejo General del Poder Judicial, un órgano constitucional creado para velar por la independencia de jueces y magistrados, se haya reformado al inicio de esta legislatura desde la mayoría absoluta. Que en este momento la reforma del Consejo General del Poder Judicial esté pendiente de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. ¿Eso es aceptable desde un parámetro de sociedad democrática? ¿Es aceptable desde un parámetro de sociedad democrática que la reforma, una de las múltiples reformas del Código Penal, se haya hecho desde ese rodillo de la mayoría absoluta y sin contar con el consenso de las demás fuerzas parlamentarias? ¿Eso es creíble desde algún punto de vista? ¿Es razonable que la última semana, antes de acabar la legislatura, deprisa y corriendo, como si nos persiguieran a todos, en unas prisas francamente incomprensibles, hubiera que aprobar una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que va a reducir los plazos para la instrucción de los sumarios, cuando todos, sin excepción, todos los jueces y todos los fiscales de este país han dicho que no va a funcionar? Cuando la mayoría de los operadores jurídicos, abogados, funcionarios y demás, han dicho que no hay medios para llevar adelante esa reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y pese a eso, había que sacarla, no se sabe muy bien, porque sí, y a deprisa, corriendo en el último momento con un procedimiento de urgencia. Todo eso en un contexto de absoluta falta de medios de los tribunales. España tiene una media de jueces muy inferior a los otros países de nuestro entorno, a la que tiene Francia o a la que tiene Alemania. Pero es que además, y lo decía antes también Ortiz Úrculo, no hay más que ir cada día a los jueces y tribunales y ver con lo que se encuentran los jueces y los tribunales, con una escasez absoluta de medios. Y mientras tanto, no se amplían las plantillas de jueces y fiscales, no se dan medios a los jueces y los fiscales y se invierte sin sentido. Y lo digo desde ese dolor que yo manifestaba antes porque vivo y quiero la justicia. ¿Alguien entiende que cuando los juzgados de social y de civil, como consecuencia de la crisis económica, se esté señalando a 1 año y medio vista, cuando hay problemas de familia, cuando hay problemas de impagos de créditos, cuando hay problemas de despidos, que se hablaba anteriormente, no se invierta en la cotidianidad de la justicia y, sin embargo, se hayan gastado 27 millones de euros en reformar el edificio de la Audiencia Nacional? ¿Tiene eso algún sentido? ¿O tiene algún sentido que se hayan invertido 100 millones de euros en la Ciudad de la Justicia de Madrid
que nadie sabe qué pasa con ellos y que incluso tiene que abrirse una comisión de investigación. ¿Parece eso razonable desde cualquier punto de vista? Y luego, claro, es verdad que la imagen externa que tenemos los jueces es de una auténtica politización de la justicia. Eso es injusto. Eso es injusto porque es verdad que yo creo que la inmensa mayoría de los jueces están comprometidos con el quehacer cotidiano. A mí me parece que en temas como la reforma laboral, como los desahucios, como cláusulas bancarias, los jueces han estado dando respuestas puntuales a los problemas de las familias y a los problemas de los ciudadanos, pero lo han hecho con muy pocos medios. A mí cuando me dicen es que hay un tema de un despido, de una reforma laboral señalado a 1 año y medio vista, digo, esto es que no está funcionando. Y en todo ese contexto, ¿qué hacemos? El Consejo General del Poder Judicial es un órgano que no funciona. Que la última reforma lo ha dejado reducido a la mínima expresión, como una dirección general del Ministerio de Justicia, pero en el que todo el mundo es consciente de que hay un enorme grado de politización. Y eso hay que decirlo, y eso hay que reconocerlo. Y por lo tanto es imprescindible que si queremos ser positivos, optimistas y exigir soluciones a los políticos, que era la idea, que yo creo que tiene que ser la idea de este foro, hay que exigir. Y hay que exigir que los políticos pongan a la justicia como una prioridad. La sanidad, la educación, la justicia tienen que ser una prioridad. Y tienen que llevar a la justicia desde una perspectiva del pacto de Estado, fuera de las contiendas políticas. Y tienen que tratar de conseguir un poder judicial que ni dé la imagen de politización, ni los partidos piensen que pueden utilizar a sus miembros y a sus componentes. Porque si eso no es así, mal vamos a ir. Y hay que invertir en justicia, sí señores, hay que invertir en justicia, pero en lo que hay que invertir, no en grandes edificios, que luego resulta que no tienen ni para el aire acondicionado, ni tienen siquiera dónde enchufar el último teléfono. Tenemos un gran edificio y resulta que la gente no puede entrar porque se asfixia de calor. ¿Eso parece sensato? ¿Eso parece razonable? Invertir y gastar ese dinero. Y luego, evidentemente, yo lo decía antes, si no somos capaces de entender que la justicia tiene que ser fruto de pacto de Estado, fruto de consenso, si únicamente queremos poner medallas a ver quién legisla más en el último minuto, olvidándose de los operadores jurídicos, no iremos a ninguna parte. Haremos una ley de enjuiciamiento criminal que dentro de 6 meses veremos que no ha funcionado y que no solo no va a ayudar a luchar contra la corrupción, sino que va a hacer que muchos casos de corrupción queden impunes. Desde muchos sectores judiciales se ha hablado de la amnistía de la corrupción en estos casos. ¿Quién está reflexionando a la hora de esa legislación? Por lo tanto, hay que exigir a los políticos que la justicia esté sobre la mesa, que la justicia sea una prioridad, que sea una prioridad desde la perspectiva del Pacto de Estado, que se modifique el Consejo General del Poder Judicial para que no exista esa imagen de politización de la justicia, que se invierta en justicia, pero en las necesidades reales y, sobre todo, que a la hora de legislar no se antepongan intereses de partidos políticos. Y en ese sentido, si todos trabajamos en esa misma línea, yo creo que podemos ser moderadamente optimistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Después de la perspectiva inicial de Juan, el peinado de Juan Ortiz, la lupa de Margarita puesta sobre estos últimos tiempos. Al final la coincidencia se produce siempre que nos acercamos al mundo de la justicia, terminamos por coincidir. Lo primero, miles de jueces, miles de lo que eran secretarios, hoy letrados de la Administración de Justicia, miles de fiscales, miles de abogados, hacemos bien nuestro trabajo. Y el resultado es una justicia con la que la opinión pública, en el mejor de los casos, se siente despegada. Y, en general, ni asume la importancia de la justicia como valor, ni asume que se esté haciendo bien. Y yo digo, tanta gente haciéndolo bien, ¿y qué resultado tan malo? Luego pones la lupa sobre esta perspectiva, en principio muy negativa, y te das cuenta que hay muchas veces que resulta bien, con un esfuerzo enorme de abogados, de fiscales, de jueces.
un esfuerzo enorme, porque ni el sistema ni el aparato propician la calidad, ni el sistema ni el aparato. Cuando digo el sistema me refiero a un sistema normativo con muchas fuentes de creación de normas y un resultado naturalmente caótico. Algunas pinceladas ha dado Margarita, pero podríamos dar todas las que queráis. Con solo una pincelada estadística, que son siempre muy burdas, más de 300.000 normas vigentes de todo rango en el ordenamiento jurídico español en este momento, contadas por los especialistas de ese mundo apasionante de la informática. De manera que espero que no se hayan equivocado mucho, porque cuando empezamos los abogados el estudio de un asunto nos parece que vamos encontrando 300.000 normas, de muchas fuentes normativas. Eso anuncia inseguridad jurídica. Y estamos hablando solo del sistema de ordenación de la convivencia, que es el derecho. Paso siguiente, surge el conflicto, surge la tensión, surge la patología de las conductas sociales, sean de los políticos o sean de los que sean, y cuando surgen esas patologías vas a encuadrar las cosas en ese marco de inseguridad jurídica y lo que te encuentras es no solo un caos estadístico, sino un caos sistemático. Para descubrir la legislación vigente, si estás en el mundo de lo contencioso administrativo, digo descubrir, no digo estudiar, descubrir buscando, como Ponce de León en la Florida, las fuentes de la eterna juventud, buscando en todos los repertorios, menos más que la informática les ha quitado peso a los repertorios, pero la profundidad de la sima existe. Si tratamos en el mundo penal, es como un funambulista el jurista, tiene que ir un funambulista sin red, que está defendiendo en la tensión de un proceso penal a la gente que le dice la Constitución que tiene el derecho de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva con todas sus componentes, la principal, la clave del arco, el derecho de defensa en su plenitud. En toda esa situación de riesgo, yo creo que podemos decir que lo hacemos entre todos bastante bien, para que salgan bien en muchos casos algunas cosas y salgan mal en tantos otros casos que además desprestigian al conjunto. Hay una cosa que ha mencionado Margarita y es que los abogados no saludábamos, esperábamos siempre que alguien le pusiera límite al tiempo de las instrucciones sumariales. Y cuando saludamos con alegría que alguien se mete con ello, resulta que lo hace mal. Bueno, pues esto lo he visto yo a lo largo de muchos años y en casi todas las materias. Aspiraciones de todos, consenso general en lo que hace falta y luego se hace mal, se diseña mal y resulta mal. La justicia no da votos. El que gana un pleito cree que tenía razón y el que lo pierde no se lo perdona a nadie, ni al abogado, ni al político, ni al juez. Así que de ahí no ha salido ni un solo voto. Y hay 1.300.000 sentencias al año en nuestro sistema judicial y más de 3 millones de asuntos que entran todos los años en el mundo, en el aparato de justicia, llamando aparato al desaparato. De manera que lo tenemos mal. Pero si ya estamos conscientes de que lo tenemos mal, de que no lo hemos hecho bien entre todos, de que este año esta etapa última puede haber concentrado específicamente muchos errores, el conjunto es un panorama que hay que arreglar. Y ahí viene un país que ha sido capaz de ordenar perfectamente el sistema de seguridad social. Otra cosa es que haya que subir o bajar las pensiones, pero se subirían y bajarían con un botón, porque es perfecto. O el sistema tributario, que nos gustaría que hubiera menos impuestos y que fueran más justos, pero con un botón funciona. Con un funcionariado de altísima calidad. Hemos sabido hacer esas cosas. No somos, pues, un país de indocumentados que sea inaccesible para nosotros,
la capacidad de reforma y la capacidad de hacer las cosas bien si hemos reformado, si hemos pasado de un sistema donde el horizonte de los derechos era un sueño como el del Martin Luther King. El horizonte de los derechos fundamentales era un sueño. Yo tengo tantos años que viví el sueño como sueño y luego lo he tocado y he podido alegar esos derechos ante los tribunales. De manera que a tanto progreso le hemos dado la respuesta de un sistema desordenado, acrático, que al final produce un resultado. La gente en España no está contenta de su justicia y eso ha de tener remedio. Vamos a ver si nos lo dan algunas de las preguntas que nos han propuesto y si no, luego pues haríamos un resumen final. Alejandro, ¿quieres formularla directamente? Siempre que te ciñas al texto que has puesto, porque si no... En primer lugar, estoy de acuerdo con todos los ponentes, con lo que ha ido saliendo. ¿Pero te ibas a ceñir al texto? Sí. Entonces, mi pregunta es para Juan. Soy compañero también tuyo, soy colega en profesión y en ideal, yo creo. ¿De qué manera piensas tú que desde la sociedad civil se puede articular esta reforma? Muchas gracias. Pues no quiero contestar en primera persona. Yo creo que... perdona. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Alejandro, por la pregunta. A ver si te contesta. Ahora soy yo el que está atento. Y es un placer poder contar entre el público con tantos compañeros que han decidido acercarse hasta aquí en el día de hoy. Yo realmente creo que desde la sociedad civil podemos, los jóvenes, llamarlos jóvenes abogados, ser un lobby de presión, un contrapoder importante para nuestro poder político, ¿no? España es un Estado de Derecho que, desgraciadamente, en estos casi 40 años de democracia, las cúpulas del poder político han ido copando todos los poderes de la sociedad civil y no tenemos una sociedad civil fuerte, como puede ser en los estados anglosajones. No me queda ninguna duda que 50.000 abogados jóvenes que somos en España, si nos unimos en principios y en valores y decidimos apostar por una reforma común, como puede ser la Ley Orgánica del Poder Judicial, para darle esa independencia que Margarita antes hacía referencia, porque son nuestros jueces y nuestros magistrados las primeras víctimas de padecer el yugo político en sus espaldas. No me queda ninguna duda que si 50.000 abogados jóvenes nos unimos y nos acompañan además compañeros de mayor edad, podemos cambiar la justicia y no me queda ninguna duda que si cambiamos la justicia podremos así cambiar el rumbo de España. Así que realmente sí creo que podemos hacerlo. Bueno, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Donaldo Olchese, ¿la leo? De la Real Academia de Economía, Donaldo Olchese nos plantea: ¿no podrían los jueces y fiscales aprobar un código interno de ética por el que se comprometieran a no aceptar cargos en el Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional mientras provengan de este ordenamiento de intervención política descarada? Así, a los políticos no les quedaría otra cosa que modificar la norma. Tenemos la representación de los jueces y de los fiscales. Y además yo he sido vocal del Consejo General del Poder Judicial. Entonces, vamos a ver, hay un tema. La Constitución, y ahora está sobre la mesa y se ha hablado esta mañana, la reforma de la Constitución. Evidentemente, yo creo que uno de los órganos que hay que reformar es el Consejo General del Poder Judicial. Se incluyó en la Constitución de 1978 y se creó, además, desde una perspectiva muy positiva, porque era lo que permitía que hubiera un órgano que protegiera la independencia de los jueces y magistrados al margen del Poder Ejecutivo. Y, por lo tanto, fue un logro y un avance el que hubiera ese órgano absolutamente separado del Poder Ejecutivo. Es verdad, y hay que hacer la autocrítica, yo creo que es muy importante en esa visión de futuro hacer la autocrítica, que el Consejo, en la experiencia que hemos tenido durante estos 35 años, no ha funcionado adecuadamente. Yo soy la primera que hago la autocrítica y he sido vocal del Consejo. Lo que ocurre es que mientras no se modifique la Constitución que tenemos en este momento, como muy bien decía antes Juan, la Constitución prevé que 12 de los 20 miembros sean jueces.
Y, por lo tanto, si ahora dijéramos, una huelga de brazos caídos y ningún juez quisiera formar parte del Consejo General del Poder Judicial, yo creo que los propios jueces iríamos en contra de lo que prevé la Constitución. Cuestión distinta, yo estoy absolutamente de acuerdo en que hay que hacer una reflexión seria, un estudio del Consejo General del Poder Judicial que queremos, y el modelo que hay en este momento es un modelo que, en la medida en que proyecta una imagen de politización, está fallando. Muchas gracias, Margarita. Don Pedro Núñez Morgades, no sujeto a la disciplina de un papel, pero sí me parecía que había pedido la palabra. Bueno, pero haces uso de la palabra sujeto a la disciplina de tiempo. Teniendo cerca a Ignacio Buqueras, estoy seguro que te someterás a la disciplina del tiempo. Así no lo veré. Si no piensan los políticos en la familia, en la justicia, en la educación, ¿en qué piensan nuestros políticos? Planteo, nos ha preocupado vuestras afirmaciones dado la categoría de quienes las habéis expuesto. Y os pregunto una cosa en concreto, aparte me queda la duda, ¿de verdad hay democracia auténtica en España cuando la justicia, cuando la educación, cuando la prensa, hoy ha sido muy elocuente también, tampoco hay una auténtica libertad de prensa? Pero la pregunta, me sorprende, y no sé si ha pasado en otras ocasiones, pero resulta que en estas elecciones llevamos ya más de un mes en que no se producen sentencias de aquellos temas controvertidos porque pueden dañar la campaña electoral. Podrá dañar a la campaña electoral aquel que esté afectado por esas circunstancias. ¿No parece una intromisión otra vez nuevamente de lo político en lo judicial? Bueno, es que yo lo he dicho aquí, cuando acabo de hablar. Una de las críticas que hago es precisamente que no entiendo por qué las sentencias se paralizan en función del tiempo o de las circunstancias que están ocurriendo en ese momento. Es decir, la justicia tiene un tiempo y la vida político-social tiene otro. Desde mi punto de vista es así de claro. Como, en fin, no contesto porque no se me ha preguntado esto, pero con respecto a las otras preguntas que se han hecho aquí, yo tengo también mis opiniones. A mí sí me gustaría decir una cosa, Pedro. Yo creo que el tiempo que tenemos no da para más. Tú has planteado algo que es muy importante, es la judicialización de la vida política. Y yo lo que creo también es que hay temas que deben resolverse políticamente. Yo no estoy de acuerdo en temas que son inequívocamente políticos, que se eche el tema a los jueces. Porque aquí, igual que hablamos de la politización de la justicia, que es cierto y yo la reconozco, ¿cuántas veces los políticos no asumen su responsabilidad? Y yo quiero decirlo, y además lo quiero decir, yo soy muy crítica con la reforma que se ha hecho para ampliar las competencias al Tribunal Constitucional, esta última reforma. Primero, podría estar a lo mejor de acuerdo en el contenido, pero no en cómo se ha hecho, no en cómo se ha hecho. Deprisa y corriendo y al grito de él, la broma se va a acabar. Porque entonces eso no ayuda a decir que la justicia no está politizada. Eso sería otro debate mucho más amplio. Vamos a administrar el poco tiempo que tenemos con la mayor posibilidad de síntesis que nos dé. Hay una pregunta de don Rafael del Rosal, como está escrita, la voy a formular y así de paso le quito las interrogantes y lo pongo en afirmación. Porque él preguntaba, ¿por qué nadie propone desde la sociedad civil que se tramite y se llegue a formular y a promulgar una ley orgánica de desarrollo del derecho fundamental de la defensa? Le quito las interrogaciones y digo, propongamos desde la sociedad civil que una ley desarrolle el derecho fundamental de la defensa para evitar tener que luchar en todos los casos en los que está en crisis de una manera que parece que te lo estás inventando o que estás recurriendo a Estrasburgo. Me he permitido contestar. Bueno, doña María Linacero, por autoestima leo lo primero que ha puesto, que es que felicita a la tribuna. Y a continuación leo su pregunta. ¿Cuál sería su propuesta concreta de reforma del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional? Da las gracias, pero yo creo que no vamos a poder contestarle con formulaciones concretas. A lo mejor doña Margarita puede darle dos pinceladas, no tenemos tiempo para más. Yo lo primero que quiero decir es que cualquier reforma tiene que ser fruto del consenso de todas las fuerzas democráticas. Lo que no puede ser es lo que ocurrió, que por ejemplo, cuando el Partido Popular llegó al gobierno, el ministro entonces Gallardón salió diciendo que la elección del Consejo iba a ser por los jueces. Y 2 meses después, no sabemos muy bien por qué, eso se quedó en la cartera y se mantuvo el sistema actual. Quiero decir, no es una cosa para contestar ahora en un minuto, pero en cualquier caso, coherencia, sosiego, serenidad
y pacto de Estado entre todos. María Lina, yo sí brevemente, Luis, si me lo permite, te contesto en un minuto cómo reformaría el Consejo General del Poder Judicial. Cumpliendo la Constitución y el espíritu de la misma. El artículo 122.3 creo que es clarísimo. Lo que no hay es una voluntad política. 12 magistrados elegidos entre jueces y magistrados de la carrera judicial y los 8 restantes entre partidos políticos. Bueno, yo si me lo permites, Luis... Este es un país libre, como vas. Si no me llega la hora, no intervengo, ¿eh? No, pues, si resistes la mirada de Ignacio, sigue adelante. No, simplemente lo único que digo es que el Consejo General del Poder Judicial no se modificó. Lo único que se hizo es que se interpretó de una forma. Y hubo una ley orgánica de 1985 de la cual arranca toda la que se llama, que yo no creo que sea solo eso, politización de la justicia. Con eso y con otras intervenciones en la justicia, como son los tercero y cuarto turno, en fin, todo lo que ha ocurrido luego. Pero no es eso lo único que, a mi juicio, ha perjudicado a la justicia. Lo que ha perjudicado, y eso es lo que he querido decir yo, es que el abandono ha sido de todos los políticos. Unos lo iniciaron y otros lo abrazaron fervientemente. Eso es lo que yo creo. Y, por lo tanto, lo que hay que hacer es conseguir que la sociedad, más que cambiando las normas, que la sociedad cambie. Eso es lo que yo creo. Hemos llegado al límite de tiempo con una última pregunta tan sintética que no merece la pena que la dejemos encima de la mesa. Le pregunta Lidia Morales a don Juan Gonzalo Ospina, ¿cómo cree usted que afecta la justicia a la economía? Igual de sintética que la pregunta, ha de ser la respuesta. Muchas gracias, Luis. La justicia es la columna vertebral del Estado de Derecho. Si tenemos una justicia enferma, habrá una economía enferma. Si las leyes no proveen estabilidad a un inversor, este no va a invertir en este país. Si las leyes no proveen que la justicia esté despolitizada, nadie va a invertir en un país en donde la última cámara del ordenamiento jurídico pueda caer en favor del poder político. Por lo tanto, a través de la historia hemos comprobado que el nacimiento de los Estados Unidos como nación, el nacimiento de la Unión Europea o la propia democracia española en transición, con estabilidad jurídica tenemos estabilidad política y, por lo tanto, crecimiento y estabilidad económica. Luis, ¿me dejas que le Claro. a Ignacio Buqueras, que se me ha olvidado decírselo, aunque estaba ya evidentemente en el contexto? Muchas gracias por invitarme a este acto. A él y a la Fundación, naturalmente. En el guión de todos está dar las gracias a Ignacio Buqueras por liderar ocasiones como la presente. Y porque está él aquí y sabemos de su rigor, yo voy a dar por terminada la sesión para evitar que luego me agarre por un brazo y me diga, te has pasado tantos minutos. A todos, muchas gracias.